Muy buenas tardes. Vamos a presentar a la licenciada Miriam Angélica Huato, licenciada en Educación Bilingüe. Para ello, lo cual vamos a hacer algunas preguntas para cómo se va a desenvolver en el campo profesional y en el campo social. Bueno, para la cual hemos dispuesto de unas 7 preguntas. Muy buenas tardes, licenciada Miriam. La primera pregunta que le voy a hacer en esta entrevista es: ¿qué aprendizajes recuerda del área de ciencias sociales? Primeramente, gracias por la invitación y espero que contribuyan algo, ¿no? Entonces, bueno, los aprendizajes que más recuerdo se reflejan más en la época de la escuela, ¿no? En donde fue más bonito, ¿no? En este caso aprendí la artesanía, las provincias, cómo estaba el Ecuador dividido, todo eso, ¿no? Eso es lo más significativo que me recuerdo. Por ejemplo, hay una anécdota donde un profesor me decía: hay que traer barro y tenemos que hacer, y nos hacía desarrollar a nosotros mismos, ¿no? Las artesanías que, por ejemplo, se expresa en Pujilí, que son los barros. Entonces él nos decía: realicemos, ya sea una olla o ya sea esto. Entonces es lo que siempre se queda en nosotros, ¿no? Por ejemplo, provincias y capitales, el docente nos enseñaba, por ejemplo, nos decía con materiales cartográficos, ¿no? Él nos decía: a ver, ¿dónde está Cotopaxi? ¿Dónde está Pichincha? Entonces ya nosotros nos teníamos una ubicación. Entonces ahí, al menos para ya complementar ese conocimiento, nos mandaba a dibujar. Entonces ahí como que nosotros mismos nos dábamos cuenta de de cómo está constituido nuestro país. Se te va a quedar para la vida, entonces no te olvidas. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, licenciada. ¿Cómo le enseñaron sus profesores los contenidos de esta asignatura? Como lo mencioné anteriormente, era algo práctico en la escuela, ¿no? Era algo bonito, digamos. Pero al momento de que ya ingresé a la etapa del colegio, se volvió algo más aburrido, más tedioso, porque era solo lectura, memoria, como que no podía reflexionar, no podía hacer nada. Entonces era, en la escuela yo aprendía haciendo crucigramas, llenaba... me gustaba la lectura, pero al momento que se volvió la enseñanza memorística, entonces empecé a sentirle algo, era algo tradicional, donde solo el docente interactuaba y el alumno tenía que ser memorístico. Entonces esas partes a mí no me gustaban en ese caso. De hecho, una recomendación que sería es hacer los trabajos, más que todo en su área, hacer los trabajos más didácticos con sus alumnos, ¿no? Entonces hay que buscar maneras de llegar a él, con recursos más didácticos, hacerlo más dinámico, donde él interactúe, donde él sea partícipe del aprendizaje. Entonces ahí es cuando el alumno dice: no, sí voy a aprender. Entonces, si eso es algo memorístico, no se puede llegar con la enseñanza. De hecho, una de sus puntos claves está muy bien planificado o visto desde la forma más dinámica con los alumnos, ¿no? Claro. Continuamos. ¿Para qué cree que debe servir los aprendizajes de la asignatura de Ciencias Sociales? Pienso ahí que es muy importante porque permite conocer la realidad, el contexto, la realidad en el contexto, la historia, la cultura, los saberes de los pueblos mismos. Entonces ahí podemos prácticamente construir más conocimientos, hacer válido, digamos, el contexto de nuestra historia, de dónde venimos, de dónde surgimos. Entonces es algo muy grande, digámoslo así, muy grande que abarca muchísimo. Entonces es para conocer la realidad de un todo en sí. Bueno, continuando, licenciada, explique cuáles son los elementos que intervienen en el modelo educativo que propone el nuevo enfoque curricular en la enseñanza de las ciencias sociales. Ya. Bueno, entre el nuevo modelo que propone está el holismo. Entonces, ¿qué es el holismo? El holismo es la realidad de un todo, que dentro de un contexto está abarcando el caos, el desorden, la mente y el cuerpo. Entonces ahí es cuando esta realidad está en constante cambio, ¿no? Nos proporciona
a estar sujetos a un constante cambio, ¿no? Ahora, entre otro es el constructivismo sociocultural, ¿no? que es construir el conocimiento y transmitirlo, o sea, ser partícipes de eso a la sociedad, no quedarse solo con eso, proporcionar habilidades para la vida, es decir, donde el educando esté predispuesto, digámoslo así, para resolver problemas, enfrentarse a la sociedad en sí, para interactuar con ella. Entonces allí también está la pedagogía crítica, hacer más críticos a nuestros educandos, hacerles tomar en cuenta que el eje central de la educación son ellos mismos deben formar lo que es su aprendizaje. Entonces el docente es un mediador en este caso, ya digamos, entonces ahí va, siempre en la educación debe estar primero el educando, siempre a la par, el docente lo va guiándolo, digamos así. Muy bien, licenciada. Siguiente pregunta. En la propuesta planteada, ¿cuáles son los roles o funciones que cumple un docente de la asignatura de Ciencias Sociales? Lo primero debe ser que él debe ser autocrítico, es decir, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué debo mejorar? Prepararse constantemente, debe prepararse. Por ejemplo, estar predispuesto a escuchar propuestas que mejoren su estrategia pedagógica, ¿no? Buscar que su contenido que imparte, su conocimiento, esté siempre, digamos, entendible para el educando. Estar en siempre constante preparación, no solo quedarme en que ya me aprendí este tema y ya no. Entonces busco la manera de llegar con diversas formas, diversas maneras al educando. Entonces llegar con conocimientos significativos. Una buena propuesta también desde esa parte. Para eso entonces vamos a preguntar lo siguiente, licenciada. Para superar el modelo de una educación tradicional basada únicamente en el conocimiento del docente y los contenidos, ¿qué cambios cree que debe generar para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales? Lo primero, verle al educando su cosmovisión, sus saberes previos, su historia, su cultura. Entonces, de allí, para, digamos así, unir, digamos, o fusionar el conocimiento occidental con el conocimiento cultural del educando. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo podemos llegar al educando para formar aprendizajes significativos que les sirvan para la vida. Entonces, allí debemos considerar siempre sus saberes previos. Está como dejado de lado lo que es la cosmovisión andina, ¿no? Claro. Y eso abarca mucha ciencia. Entonces, hay que hacer válido el conocimiento cultural de los pueblos y fusionarlo para mejorarlo, digamos, en este caso, con el conocimiento occidental, o sea, el conocimiento científico que ya está propuesto. La última pregunta, como para ya despedirnos, sería enumerar al menos 4 cualidades imprescindibles que debe tener el personal docente para que genere un cambio de paradigma educativo y de manera específica en el área de ciencias sociales. Ya. Como dije anterior, lo primero, debe estar en constante cambio, o sea, en constante preparación él para... En este caso el docente. Claro, el docente debe estar abierto a nuevas alternativas para buscar estrategias y poder proporcionar una pedagogía de libertad, como lo plantea Paulo Freire, ¿no? Entonces, para poder que el propio educando se libere, o sea, estamos viviendo, o sea, todavía se ve, ¿no?, que en las aulas solo el docente interactúa, es decir, la pedagogía crítica, donde el estudiante aporte, donde, o sea, se pueda ver la enseñanza y el aprendizaje de ambos. Entonces ahí veríamos, digamos, también, como dije anterior, el contexto del educando, considerar esto, entonces para poder así generar habilidades para la vida en sí en el educando, donde podemos considerar la comunicación, ¿no? Debe estar abierto siempre para la comunicación, o sea, digamos, él debe escuchar y recibir comentarios, no debe estar siempre de que
se hace lo que yo hago. Exacto, no tiene que centrarse en la tradición de que el docente es el que manda y no se habla de una muy buena su crítica en este caso. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Quizá en una nueva oportunidad volveremos a entrevistar a la licenciada Miriam Angélica Huato. Despida la cámara, muchas gracias. Gracias a ustedes igual por la invitación y espero que nos volvamos a encontrar, ¿no? Volvamos a encontrar para poder visualizar más puntos de vista, ¿no? Y entonces así ir mejorando también, ¿no? Sí. Gracias.